Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid en hebreo es una palabra que significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco, juntamente con 101.5 FM en Quispicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También es un privilegio de darle la bienvenida a nuestra audiencia de canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal Telecable 44.2 en Lima y también con nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han escogido a sintonizar en este programa donde enseñamos la palabra expositivamente de lunes a viernes, cada día en la mañana y cada noche también, donde estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, para profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor, para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no se olvide que también estamos muy agradecidos por sus preguntas bíblicas que continuamente estamos recibiendo diariamente aquí en el ministerio a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí en Cusco es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas que vienen afuera del país, con esa audiencia, el número para ustedes es 51 993-093-959, 51-993-093-959. Ahora, no se olvide que estamos de aquí cada noche. Escuche bien, de 7 a 8 p.m. de lunes a viernes aquí en Radio Nueva Luz y también cada mañana de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Nueva Luz. También queremos tomar esta oportunidad de extenderle a ustedes cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el pastor John Martínez encabezando el pastorado de la iglesia. Y nosotros estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado. La Iglesia Cristiana de la Gracia está en la comunidad de Manuel Prado. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu, en la avenida Collasuyo, cruzando con la avenida Collasuyo, y ahora, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, ahí está un edificio alto, blanco, de 4 pisos, y ahí está la iglesia ubicada. Precisamente la dirección es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia es de los domingos de 9 a 10 de la mañana, la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la escuela dominical cada domingo, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor
Y luego los miércoles tenemos el culto de oración de 6 a 7. Para más información de nuestra iglesia, simplemente comuníquese con nosotros a través del número que he compartido ya, pero permíteme repetirlo. El número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí, Mateo capítulo 10, donde el texto fundamental ha sido Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, y aquí el tema principal es el Mesías Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El Mesías alienta a no temer la persecución. Este es el tema principal donde estamos en nuestro estudio. Ahora, de aquí lo que hemos hecho, hemos ido a otras partes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para comprender lo que se está diciendo aquí en Mateo capítulo 10. Vamos, como es nuestra costumbre, leerlo en su contexto y luego desempacarlo en detalles más adelante. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, comenzando con versículo 24. Dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y en versículo 32 dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, te recuerda que el tema aquí ha sido sobre la persecución. ¿Qué fue lo que hizo la religión de los judíos en contra del Señor Jesucristo y el cristianismo que vino a establecer el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Porque él buscaba seguidores fieles, honestos, de integridad, que amaban a Dios y por resultado, como consecuencia, por consiguiente, amarlo a él también. Y lo que había pasado es que la religión de los judíos y los religiosos lo habían rechazado a él y a Dios, y buscaban a matar y aniquilar todo lo que se estaba identificado con el Señor Jesús aquí en la tierra. Y por consiguiente, lo que pasó es que vino la ira de Dios, ¿no? La condenación de Dios y note bien, y el juicio de Dios. Pero no todo Israel fue condenado. Y aquí lo que quiero hacer en esta segunda media hora, ¿ves? A través de las preguntas que están entrando, es dar un mensaje balanceado. Eso es importante, porque la enseñanza de la palabra no se trata de la opinión o el comentario de Eddie Ildefonso. No se trata de mi testimonio, no se trata de mis experiencias, ni de mis pensamientos. Se trata de lo que dice el Señor. El enfoque de enseñar la palabra es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué pensamiento tan radical! Y habíamos dejado la última media hora en Romanos capítulo 11. Quiero regresar ahí a Romanos capítulo 11. Note bien, ahora si tú comprendes el contexto de los textos que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33. Ahora vamos al otro lado de la moneda, aquí en Romanos capítulo 11. Vamos a leer versículo 28 y 29. Dice aquí:
En versículo 28, y en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, cuando él dice aquí en versículo 28, en cuanto al evangelio, son enemigos, está hablando de los judíos. Y el tema aquí, porque te recuerda que el libro de Romanos, en Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 8, es pura doctrina, 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 doctrina. Y luego hay un paréntesis aquí en Romanos capítulo 9, 10 y 11, donde ahora Pablo se dirige, da un giro, una vuelta y se dirige a los judíos. Y luego en Romanos capítulo 12 hasta 16, el capítulo 16 es aplicación, aplicación, aplicación práctica de lo que se enseñó en los primeros 8 capítulos de Romanos. Ahora estamos aquí en este paréntesis, ¿no?, del libro de Romanos. Y aquí está hablando de Israel, específicamente la restauración de Israel, donde nace la religión de los judíos, el judaísmo, que en muchas veces se había opuesto a Dios y a sus profetas y a su ley, a su palabra, y por consecuencia también al Señor Jesús, bueno, vino a la tierra y se puso a el cristianismo también. Pero ahora viene aquí Pablo con unas promesas y reconociendo una verdad global, una perspectiva más amplia del cielo, hablando de la restauración de Israel. Y aquí está lo que se nombra la tercera garantía. La tercera garantía es que Dios tuvo agrado en los patriarcas de Israel. No todos los judíos y no todo Israel rechazó a Jesús. No todo Israel había participado, ¿no?, en la matanza de sus profetas, en la matanza de Jesús y tratando de aniquilar y destruir y matar al cristianismo. La primera cosa que tenemos que reconocer aquí es la afirmación. Te recuerdo que te dije, necesitamos un mensaje balanceado aquí. Cuando él dijo, son enemigos, en otra palabra, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Suena como si Dios hubiera predestinado el rechazo de Israel. Y sin embargo, Dios no causa el pecado. Eso está claro. Permíteme, abre su Biblia ya en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, donde tuvimos en la última media hora. Y en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, escuche bien lo que dice. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia pasión. Note que Dios no hace, subrayar aquí, Dios no hace que la gente rechace al Hijo de Dios y su voluntad. Él no hace eso. Lo que esa afirmación significa es esto. La palabra aquí, enemigo, ectrol en griego, ¿no?, tiene un significado pasivo y activo simultáneamente. Quiere decir hostil odiado por, y significar odiar y ser odiado. Eso es lo que quiere decir aquí esta palabra, aquí enemigo. Ahora, es posible que en este pasaje que acabamos de leer aquí, ¿no?, que en particular haya entenderlo de las dos distintas maneras. Primeramente, los judíos eran hostiles a Dios, no todos. Habían rechazado la oferta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Y se habían negado a ser la fuerza misionera del Hijo de Dios. En consecuencia, suscitaron el desagrado de Dios, aborrecían a Dios y consecuentemente Dios se desagradó de ellos.
Eso está claro. Note también que Dios hizo lo que tenía que hacer. Se volvió ¿a quién? A los gentiles. Te recuerda que en las profecías del Antiguo Testamento que nosotros, que no somos judíos, los gentiles, habíamos estado incluidos en esas profecías, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y cuando llega el momento donde Israel, por generalizarlo, había rechazado a Cristo, ahora viene la profecía de incluir a los gentiles, ¿no? En esto lo que se nombra la obra redentora, la salvación. Y note que Dios hizo lo que tenía que hacer, se volvió a los gentiles. Israel no quiso ser la fuerza misionera del Hijo de Dios. De modo que Dios se volvió a los gentiles. Y entre los gentiles Dios encontró un pueblo receptivo. Los gentiles aceptaron la oferta de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo y se constituyeron en la fuerza misionera de Cristo ante todo el mundo hasta la fecha hoy día. Y sin embargo, es fundamental recordar algo. Esto no significa que cada gentil es salvo tampoco. No todos los judíos rechazaron a Jesucristo. No todos los gentiles aceptaron a Jesucristo. Tenemos que ser bien claro aquí. La mayoría no lo son, hablando de los gentiles. Aunque si a un buen número de ellos han aceptado, todavía aceptan a Jesucristo. Ahora, debemos recordar esto. En este pasaje Dios está hablando nacionalmente, no individualmente. El rechazo de Israel, de los judíos, es hablando nacionalmente, no individualmente. Tenemos que tener mucho cuidado de no pintar a todos con la misma brocha. Unos pocos judíos aceptaron a Cristo como el Mesías. Eso está claro en la Biblia. Pero el número es pequeño. El número es tan pequeño que Dios puede decir que Israel como una nación ha rechazado a Cristo. Ahora, un número mucho más grande de gentiles acepta a Cristo como su Salvador. Sin embargo, como queda en evidencia por la vida sin santidad de la mayoría de los gentiles, la mayoría rechaza a Cristo igual. ¿Está viendo el cuadro balanceado aquí? La mayor parte de los judíos no aceptaron a Cristo, rechazaron a Cristo. La mayor parte de los gentiles no aceptaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Pero el número de los que reciben es bastante grande hablando de los gentiles. Es suficiente grande como para que Dios diga a los gentiles, le diga a los gentiles como una comunidad, han aceptado su oferta de salvación en Cristo. Ahora piense conmigo. Abre su Biblia allá en Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Porque quiero desarrollar este punto. El punto es que Dios está hablando nacionalmente y no individualmente. Y debemos recordar esto porque es absolutamente esencial que cada uno haga una decisión personal de recibir a Cristo y seguirle llevando una vida pura. A mí no importa que donde tú me estás escuchando ahorita, está en su hogar, está en su casa, está en su departamento, está en el bus, está en un taxi, está caminando por las calles aquí en Cusco, no importa, ¿bien? Escuche bien, tú tienes una responsabilidad, porque Dios te va a llamar a cuentas. Tú tienes una responsabilidad de oír el evangelio, recibir el evangelio y obedecer el evangelio.
Mira lo que dice en Tito capítulo 2, comenzando con versículo 11. Vamos a leer de versículo 11, deja ver, hasta versículo 14, por favor. Él dice en versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirse, mira bien, para redimirse, mira cómo lo dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La segunda cosa en nuestro texto aquí de Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29, mira bien, porque es importante comprenderlo, lo que él dice aquí en cuanto al Evangelio, versículo 28, Romanos capítulo 11, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ahora, note bien la segunda parte de este versículo 28. Aquí está lo que vamos a nombrar la segunda afirmación. Los judíos son amados por causa de los padres, los patriarcas. Moisés, Abraham, Jacobo, Israel. ¿Me comprende? Muestra que Dios todavía ama a Israel. Tenga mucho cuidado. Escúcheme bien, cristianito que le gusta condenar a Israel y le gusta condenar a todos los judíos y pintarlos con la misma brocha. Tenga mucho cuidado con eso. Como una gente todavía le es muy especial para Dios. Tenga mucho cuidado como usted lo condena con tus palabras. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser cuando ellos han sido tan hostiles así al Hijo de Dios, Jesucristo, y contra el esfuerzo misionero del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que es un pueblo muy especial para Dios? Primeramente, tú tienes que reconocer que Dios creó este pueblo de la nada. Escuche bien. Ahora, hay dos razones por qué Dios todavía ama a Israel. Primeramente, los patriarcas de Israel eran personas piadosas, personas de una fe en Dios fuera de lo común. Hubo personas como Abraham, hubo personas como Isaac, hubo personas como Jacob, hubo personas como Moisés, hubo personas como Josué, hubo personas como Débora, hubo personas como Ruth, hubo personas como Elías. Y la lista podría alargarse más y más y más y más, como dicen las Escrituras. Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 11, por favor. En Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar aquí deja ver, estoy en capítulo 10, déjame ojear mi Biblia aquí. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, y vamos a leer hasta versículo 38, por favor. Mira lo que dice. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Lo que dice aquí en versículo 37. Y fueron apedrados, aserrados, tentados,
muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles y de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. El pueblo de Israel es muy especial para Dios a través de los patriarcas. Ahora, hay una segunda razón. Hay una segunda razón por la que Dios todavía ama a Israel. Dios mismo es inmutable. Dios es inmutable en sus dones y en su llamamiento. ¿Qué significa inmutable? Que Él no cambia. Dios llamó y prometió dones muy especiales a los patriarcas de Israel y Dios es inmutable por lo tanto. Mira lo que dice el libro de Salmo. Y en Salmo capítulo 33, nota lo que dice versículo 11, por favor. Salmo 33, versículo 11 dice esto. Dice, el consejo del Señor, dice, permanece para siempre, los diseños de su corazón de generación en generación. Mira lo que dice en Salmo 102, versículo 27. Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Mira lo que dice en Salmo 135, versículo 13. Dice, tu nombre, Señor, es eterno. Tu memoria, Señor, por todas las generaciones. Mira lo que dice el Salmo 145, versículo 13. Tu reino es el reino de por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Israel, no habéis sido que consumidos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 12, Hebreos 1, 12. Dice, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no te tendrán fin. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y por fin, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios no cambia. Él es inmutable. Démelos. Vale más darle gracia a Dios que Él es inmutable y todavía nos ama.